Queridos amigos, a continuación vais a escuchar el famoso libro universal Don Quijote de la Mancha, especialmente adaptado para vosotros, tratando de indicaros en el conocimiento de esta gran obra que escribió el inmortal Don Miguel de Cervantes. Este personaje cervantino, cuerdo, razonador y loco sublime, creación suprema del escritor, nacido en Alcalá de Henares. Libro cuya popularidad no ha sido superada ni igualada desde los siglos de oro de nuestras letras. A continuación escucharemos la condición y ejercicio del famoso hidalgo, su primera salida, lo que sucedió posteriormente y para concluir la llegada a su vida. Esperamos que lo disfruten. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía hace mucho tiempo un hidalgo de la lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20. Y un mozo de campo y plaza, que así ensillaba el rocín como tomaba la poradera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Recia, seco de carnes en punto de rostro. Gran madrugador y amigo de la caza. Los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías. Con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la caza y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas hanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era hombre doctor graduado en Sigüenza, sobre quién había sido mejor caballero. También maestro Nicolás Barbero, del mismo pueblo, se unió a sus discusiones. En resolución, en enfrasco, tanto en su lectura que del poco dormir y del mucho leer. Se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenóse de la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía. Que para él no había otra historia más cierta en el mundo entero. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar en el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo. Y fue que le pareció parecido, convenible y necesario. Así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas. Caballo a buscar las aventuras. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos y tenían olvidadas en un rincón. Limpiólas e hizolas lo mejor que pudo, pero vio que tenían una gran falta. Y era que no tenía celada de encaje sino gorrión simple. Mas a esta suplía su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajada con el morión hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio 2 golpes. El primero
con un punto deshizo lo que había hecho en una semana y no dejó de parecerle mal la facilidad con que la había hecho pedazos. Y por asegurarse de la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la dipuló y tuvo porcelana finísima de encaje. Fue luego a ver a su rocín y aunque tenía más cuartos que un real, a él le pareció excelente. 4 días se le pasaron en imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él a sí mismo, no era razón que caballo tan famoso y tan bueno él por sí estuviese sin nombre conocido. Después de mucho pensar, al fin le vino a llamar Rocinante, nombre a su parecer alto, sonoro y significativo. Y el hidalgo se llamaba Quijada y también quiso ponerse nombre a sí mismo. Y al cabo se vino a llamar Don Quijote de la Mancha, aunque a su parecer de esclava, muy al vivo de su linaje y patria, y la honraba con Lomar, el sobrenombre de ella. No le faltaba otra cosa sino buscar la señora de sus pensamientos. Y fue a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque ella jamás lo supo. Llamábase Aldonza Lorenzo y buscando un nombre que no les dijese mucho del suyo y que se encaminase a de princesa y gran señora, vino a llamarlo Dulcinea del Toboso. Y así, sin que nadie le viese, Una calurosa mañana del mes de julio salió al campo, mas apenas partir le asaltó un pensamiento terrible. Y fue que no había sido armado caballero, Y que, conforme a la ley de caballería, ni podía ni debía tomar armas con ningún caballero. estos pensamientos le hicieron titubear en su propósito. Más pudieron más su locura que otra razón alguna. Propuso de hacerse armar caballero del primero que topase. a imitación de otros muchos que así lo hicieron, casi todo aquel día transcurrió sin acontecerle cosa que de contar fuese. Y al anochecer su rocín y él se hallaron cansados y muertos de hambre. Y que mirando a todas partes por si descubría algún castillo, vio no lejos del camino por donde iba una venta, que a nuestro caballero se le imaginó que al estilo de sus libros era un castillo con sus 4 torres, puente levadizo y honda cava. Estaban a la puerta dos mozas, que a él se le antojaron 2 graciosas damas, que por delante de la puerta del castillo se estaban solazando. Y a ella se dirigió hablándoles con gentil talante al estilo de sus libros. Las mozas se asombraron primero y luego rompieron a reír ante el onejo de Don Quijote. Cuando llegó el ventero, hombre que por ser muy gordo era pacífico, y ofreció al recién llegado cena y posada. Y acomodar los cimentos en la caballeriza. Aceptó Don Quijote el ofrecimiento de quien él tomó por alcalde del castillo y sirviéronle la cena, pero era malicia de grande saberle comer, porque aunque se quitó la armadura, no podía hacer lo mismo por la celada, por no romper las cintas de esta que se habían anulado, y no podía poner nada en la boca con sus manos, si otro no se lo daba y ponía, y así una de aquellas señoras sería desde menester. Mas el darle de beber no fue posible ni lo fuera. Si el ventero no horadara una caña y el puesto un cabo en la boca
y por el otro le iba echando el vino. Y todo lo recibía con paciencia. Y contento por creerse servido de distinguidas damas en un famoso castillo, acabada la cena llamó al ventero y encerrándose con él en la caballeriza. En cada día cantando de gran confusión mientras le decía: no me levantaré jamás de donde estoy, valeroso caballero. Basta que la vuestra cortesía me otorgue un gran don que pedirle quiero, y es que mañana habéis de armar caballero. Y esta noche en la capilla de este castillo pelaré las armas. Y mañana podré partir buscando las aventuras, en pro de los menesterosos, como está a cargo de la caballería. El ventero, hombre socarrón y que ya barruntaba la locura de su huésped, Decidió servirle el humor prometiéndole hacer como deseaba. díjole también que en aquel su castillo no había capilla, porque estaba derribada para hacerlo de nuevo. pero que las armas se podían velar donde quiera Y que a la mañana, siendo Dios servido, se harían las ceremonias de manera que él quedase armado caballero. Y tan caballero que nadie pudiese serlo más en el mundo. Y siguiendo Don Quijote su consejo, recogió sus armas. y las puso sobre una pila que junto a un pozo estaban en un corral de la venta. Y abrazando su adarga asió su lanza. Y con gentil continente se comenzó a pasear delante de la pila. Contó el ventero la locura de su huésped a cuantos estaban en la venta. Que admirados miraron desde lejos como sosegado. Se dedicaba a velar las armas. Y así siguió un buen rato. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua. Y dirigiéndose a la pila se dispuso a retirar las armas de Don Quijote, el cual en voz alta le dijo: oh tú, quien quiera que seas, atrevido caballero que llegas a tomar las armas del más valeroso andante que jamás se ciñó espada. Mira lo que haces y no las toques. Si no quieres dejar la vida en pago de tu atrevimiento. No se curó el arriero de estas razones. Antes trabando de las correas, las arrojó gran trecho de sí. Visto lo cual por Don Quijote, alzó su lanza con las dos manos y dio con ella tan gran golpe en la cabeza que le derribó más trecho. Hecho esto, recogió sus armas. Y tornó a pasearse con el mismo reposo que primero. Desde allí, a poco, sin saberse lo que había pasado, llegó otro arriero con la misma intención de dar agua a sus mulas. Y llegando a quitar las armas de la pila, sin hablar Don Quijote palabra, Alzó otra vez la lanza y descargó sobre la cabeza el segundo arriero. al ruido acudió toda la gente de la venta, y entre ellos el ventero, los compañeros de los heridos que tales los vieron. Comenzaron a llover piedras sobre Don Quijote, el cual lo mejor que podía se reparaba con su adarga. Y no sé si osaba apartar de la pila. Por no desamparar las armas, mientras daba furiosas voces llamándoles alevosos y traidores, y que el señor del castillo era un follón y un mal nacido caballero. Convenció al fin el vendero a sus huéspedes para que le dejasen en paz. Y dejó retirar a los heridos. Y tornó de nuevo la vela de sus armas. No le pareció bien al ventero las burlas de su huésped y decidió abreviar. Y así, llegándose a él, se disculpó por el trato que aquella gente baja le había dado. Y dijo que ya había velado las armas tiempo suficiente. Y era llegado el momento de armar el caballero. Trujo un libro donde asentaba la paja y cebada que daban los arrieros. Y con una capotevela Que le traía el muchacho y con las ya dichas doncellas. Hizo a Don Quijote hincarse de rodillas. Y leyendo su manual como el que decía alguna oración, a su lavado. Y dio sobre el cuello un buen golpetazo y tras él, Con su misma espada, un gentil espaidarazo, siempre murmurando como que rezaba.
Hecho esto, mandó a una de las damas que le ciñese la espalda, la cual lo hizo con mucha desenvoltura y así quedó terminada la ceremonia. Don Quijote, al verse amado caballero, No vio la hora de verse a caballo sobre Rocinante y salir en busca de aventuras. el ventero le despidió gentilmente y, sin pedirle las costas de la posada, le dejó ir en buena hora. La del alba sería cuando Don Quijote salió de la venta, tan alborozado por verse ya armado caballero, que la gozo le levantaba por las cinchas del caballo. No había andado mucho, cuando le pareció que de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces como de persona que se quejaba. Y dando gracias al cielo por la ocasión que le ofrecía de ayudar a algún menesteroso. Cumpliendo así su oficio de caballero, encaminó a Rocinante donde las voces salían. Y a pocos pasos y atado en una encina a un muchacho hasta la edad de 15 años, que era el que las voces daba y no sin causa, porque le estaba dando con una pretina muchos azotes. Un labrador de buen respetable y buen tallo. Inmediatamente, viendo Don Quijote lo que pasaba con la voz airada, dijo: Descortés caballero, subid vuestro caballo y tomad vuestra lanza, que yo os haré conocer ser de cobardes lo que estáis haciendo. El labrador, que vio sobre sí aquella figura llena de armas, se tuvo por muerto y con buenas palabras respondió: Señor caballero, este muchacho es mi criado, que guarda mis ovejas y es tan descuidado que cada día me falta una. Y me trata de miserable por no pagarle la solda que le debo. Mientes, ruin villano, dijo Don Quijote, por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros de parte a parte con esta lanza. Desatadle y pagadle luego sin más réplica. El labrador bajó la cabeza y desató a su criado, que en la pregunta de Don Quijote respondió que su amo le debía la soldada de 9 meses a 7 reales cada mes, lo que montaba 63 reales. El caso está, señor caballero, dijo el labrador, el que tengo aquí dineros. Véngase Andrés a mi casa, yo se los pagaré. Negábase el muchacho a quedarse solo con el labrador, por temor a este, al cual hizo jurar Don Quijote pagar su deuda. Y diciendo esto, picó a Rocinante y se partió de ellos. Cuando se hubo alejado Don Quijote, el labrador agarró al muchacho y atándole de nuevo, le dio tantos azotes que casi le dejó por muerto, pero al fin le desató y le dio licencia para marcharse. Andrés se juraba ir a buscar al valeroso Don Quijote, pero con todo esto él se partió llorando y su amo quedó riendo. Habiendo andado como 2 millas, descubrió Don Quijote un tropel de gente, que como después supo eran unos mercaderes toledanos. Llevándole su locura por imitar a los héroes de sus libros, plantóse en mitad del camino y además arrogante dijo: todo el mundo se tenga, si todo el mundo no confiesa que no hay en el mundo todo. Doncella más hermosa que la emperatriz de la Mancha, la sin par Dulcinea del Toboso. Paráronse los mercaderes al son de estas razones y al ver la extraña figura de quien las decía, echaron de ver su locura y uno de ellos, que era un poco burlón, le dijo: Señor caballero, nosotros no conocemos a esa señora que decís. Mostrádnosla, que si ella fuere de tanta hermosura, así lo confesamos. Si os la mostrara, replicó Don Quijote, ¿qué hicierais vosotros en confesar? ¿Verdad tan notoria? Sin verla habéis de confesar, afirmar, jurar y defender. Donde no, conmigo sois en batalla, gente descomunal y soberbia. Señor caballero, replicó el mercader, mostrarnos al menos un retrato de esa señora, aunque sea de tamaño como un grano de trigo. Que aunque nos muestre es tuerta de un ojo y que el otro le emana vermellón y azufre. Por complacer a vuestra merced diremos en su favor todo lo que quisiere. No le emana, canalla infame, respondió Don Quijote, eso que decís. Pero vosotros pagaréis la grande
blasfemia que habéis dicho contra mi señora. Y en diciendo esto arremetió lanza en ristre contra el grupo, pero quiso la suerte que tropezara y cayera Rocinante, y fue rodando su amo por el campo. Queriéndose levantar jamás pudo, tal embarazo le causaban las armas y la armadura, y entre tanto decía: No fuyáis, gente cobarde, gente cautiva. Un mozo de mulas de los que allí venían, oyéndole decir tantas orrapaciones. no lo pudo sufrir sin darle una respuesta en las costillas, y tomando la lanza la rompió en pedazos. Y con uno de ellos comenzó a dar a nuestro Don Quijote tantos palos que le moría conocido. Mientras que el miserable caído no cerraba la boca, amenazando al cielo y a la tierra y a los malandrines que tal le paraban. Los mercaderes siguieron su camino dejando a Don Quijote sin poder levantarse según tenía abrumado todo el cuerpo. Quiso la suerte que más tarde acertara a pasar por allí un labrador vecino suyo. Y viéndole allí tendido y en tan mal estado, le preguntó qué más sentía que tan tristemente quejaba. Pero Don Quijote, presa de su locura, respondió con una serie de disparates sacados de sus libros de caballería, tomando al hombre labrador por uno de sus personajes. El labrador estaba admirado oyendo aquellos disparates, y lo mejor que pudo, le quitó el peto y el espaldar, y no con poco trabajo le subió sobre su jumento y lo condujo hasta su casa, en donde el ama y la sobrina de Don Quijote se lamentaban ante el cura y el barbero de la locura del hidalgo, que ya faltaban 6 días de casa. En cuanto le vieron llegar tan maltrecho, corrieron a abrazarle. Él dijo solamente: «Ténganse todos que vengo mal ferido por culpa de mi caballo». Lléveme a mi lecho y llámese, si fuera posible, a la sabia Urganda, que cure y cate mis heridas. Mira, en hora mala, dijo a ese punto el ama, si me decía mi bien mi corazón del pie que cojeaba mi señor. Malditos diga, sean otra vez, y otros cientos estos libros de caballería, que tal han parado a vuestra merced. Lleváronle a la cama y aunque le hicieran mil preguntas no quiso responder otra cosa, sino que le diesen de comer y le dejaran dormir. Caminaron todo el nuevo día, y a la noche prosiguió Sancho con su larga penitencia del mismo modo que la anterior, a costa de las cortezas de los árboles, harto más que de sus espaldas, Que las guardó tanto que no pudieron quitar los azotes una mosca, aunque la tuviera encima. Siguieron caminando otros 2 días sin sucederles cosa digna de contarse, si no es que Sancho acabó su tarea, de que quedó Don Quijote contento sobremodo, y esperaba el día por ver si en el camino topaba ya descansada a Dulcinea su señora. Con estos pensamientos y deseos subieron una cuesta desde la cual descubrieron su aldea, la cual, vista de Sancho, se hincó de rodillas y dijo: Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti, Sancho Panza, tu hijo, y recibe también a tu hijo Don Quijote, que si viene vencido de brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede. Déjate de sandeces, dijo Don Quijote, y vamos con pie derecho a entrar en nuestro lugar. Con esto bajaron la cuesta y se fueron a su pueblo, y a la entrada del mismo taparon en un pradecillo rezando al cura y al bachiller Carrasco, que al verles vinieron a su encuentro con los brazos abiertos. Apéase Don Quijote y abrázoles estrechamente. Los muchachos del pueblo acudieron a rodearles a todo correr, diciéndose unos a otros: Venid, muchachos, y veréis al asno de Sancho Panza, más galán que Mingo, y la bestia de Don Quijote, hoy más flaca que el primer día. Finalmente, rodeados de muchachos y acompañados del cura y del bachiller, llegaron a casa de Don Quijote y hallaron a la puerta al ama y la sobrina, a quien ya habían llegado las nuevas de su venida. Ni más ni menos se las habían dado a Teresa Panza, mujer de Sancho, la cual, desgreñada y medio desnuda, llegó con su hija Sanchica, y viéndole no tan adeliñado como ella pensaba que debía estar un gobernador, le dijo: ¿Cómo venís así, marido mío? Que me parece que venís a pie despeado y más parecéis desgobernador que gobernador. Cállate, Teresa, respondió Sancho, que donde hay estacas no hay tocinos. Dinero traigo, que es lo que importa, y vamos a casa que dirás maravillas.
y asido de la mano de su mujer y su hija Sanchica, llevaba de la rienda al rucio. Se fueron a su casa dejando a Don Quijote con el ama, la sobrina, el cura y el bachiller. Don Quijote, en aquel mismo punto, se apartó con el bachiller y el cura y en breves razones les contó su vencimiento. Y la obligación en que había quedado de no salir de su aldea en un año, obligado por la puntualidad y orden de la andante caballería. Y que tenía pensado de hacerse aquel año pastor y entretenerse en la soledad de los campos, donde a rienda suelta podía dar vado a sus amorosos pensamientos, y que les suplicaban que quisiesen ser sus compañeros. que él compraría ovejas y ganando suficiente que les diese nombre de pastores, y que les hacía saber que lo más principal de aquel negocio estaba hecho porque les tenía puestos los nombres que les vendrían como de molde. Díjole el cura que se lo dijese y respondió Don Quijote que él se había de llamar el pastor Quijote, y el bachiller el pastor Carrascón, y el cura el pastor Curiambro, y Sancho Panza el pastor Pancino. Pasmáronse todos de ver la nueva locura de Don Quijote, pero porque no les fuese otra vez del pueblo a sus caballerías, Esperando que en aquel año podría ser curado, concedieron con su nueva invención y aprobaron por discreta su locura, ofreciéndosele por compañeros de ejercicio. Y más dijo Sansón Carrasco, que como ya saben, yo soy celeberrimo poeta, y cada poco compondré versos pastoriles, para que nos entretengamos por esos andurriales donde habemos de andar y pensar en nuestras damas. El cura alabó la sabia y honesta resolución de Don Quijote y se ofreció de nuevo a hacerle compañía todo el tiempo que le dejaran sus obligaciones. Con esto se despidieron de él y le rogaron y aconsejaron que tuviese cuenta con su salud y regalarse con lo que fuera bueno. Quiso la suerte que a mi sobrina oyese la plática de los tres, y así como se fueron, se entraron en trampas con Don Quijote. Y poniendo el grito en el cielo, le reprendieron por su nueva locura, que no iba a ser mejor que la de ser caballero andante. Callad, hijas, le respondió Don Quijote, que yo sé bien lo que me cumple. Llevadme al lecho, que me parece que no estoy muy bueno. y tened por cierto que ahora sea caballero andante o pastor por andar, no dejaré de acudir a lo que hubiérades menester. Y las buenas hijas que lo eran sin duda, ama y sobrina le llevaron a la cama, donde le dieron de comer y le regalaron todo lo que les fuese posible. Como las cosas humanas no son eternas, Y como la vida de Don Quijote no tuviese el privilegio del cielo para dividir el curso de la suya, llegó su fin de acabamiento cuando menos lo pensaba, porque ya fuese por la melancolía de verse vencido, o por disposición del cielo, se le arraigó la calentura que le tuvo 6 días en cama. en los cuales fue muchas veces visitado del cura, del bachiller y del barbero, sus amigos. Y no se quitó de su cabecera Sancho Panza, su buen escudero. Llamaron al médico. Tomóle el pulso y no le contentó mucho, y dijo que por sí o por no atendiese la salud de su alma, porque la del cuerpo corría peligro. Oyólo Don Quijote con ánimo sosegado, pero no así su ama, su sobrina y su escudero, los cuales comenzaron a llorar tiernamente. Fue el parecer del médico que melancolías y desabrimientos le acababan. Rogó Don Quijote que le dejasen solo porque quería dormir un rato. Hicieronlo así y durmió de un tirón, más de 6 horas, tanto que pensaron ama y sobrina que se había de quedar en el sueño. Despertó al cabo y dando una gran voz dijo: «Bendito sea el poderoso Dios que tanto bien me ha hecho, que sus misericordias no tienen límites». ¿Qué es lo que vuestra merced dice?, preguntó la sobrina. ¿De qué misericordias habla? De las misericordias, respondió Don Quijote, que en este instante ha usado Dios conmigo. Yo tengo el juicio libre, ya y claro, sin las sombras, que sobre él me pusieron por mi amarga afición y continua leyenda los destacables libros de la caballería. Ya conozco sus disparates y pelecos, y no me pesa, sino que este desengaño ha llegado tan tarde, cuando me siento a punto de muerte. Llama, sobrina, mis buenos amigos el cura, el bachiller Sansón Carrasco y Maese Nicolás el barbero, que quiero confesarme y hacer mi testamento de inmediato. Pero de ese trabajo se excusó la sobrina con la llegada de los tres, a quienes, lo mismo que a su sobrina, dijo: Dadme albricias, señores, de que ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano, a quien llamaba el Bueno.
Ya soy enemigo de Amadís, de Gaula y de toda la caterva de su linaje. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda priesa. Óigame, pues, el confesor y tráigame un escribano a quien dicte mi testamento. Miráronse unos a otros admirados de las razones de Don Quijote y comprendieron que se moría cuerdo. Hizo salir a la gente, el cura, y quédose solo con él, y confésole. El bachiller fue por el escarabajo y de allí poco volvió con el Sancho Panza, quien hallando al ama y a las sobrinas llorosas, comenzó a hacer pucheros y a derramar muchas lágrimas. Dictó Don Quijote su testamento en el que dejaba a Sancho Panza el dinero que sí lo tenía. Y que no se le pidiese cuenta alguna, pues todo eso y más me le debía. Y volviéndose a Sancho le dijo: Perdóname, Sancho, amigo, la ocasión que te he dado de parecer tan loco como yo. Lloraba Sancho suplicando a su señor que no se muriese, pero Don Quijote volvía a su testamento, por el que dejaba mandando pagar todos los salarios al ama, más 20 ducados por un vestido. Y el resto de su hacienda lo legó a su sobrina con la condición de que si alguna vez había de casarse, lo hiciese con un hombre que ignorase lo que eran los libros de caballerías. Y de no hacerlo así, perdería toda su herencia. Cerró con esto el testamento, tomándole desmayo, se tendió de largo a largo en la cama. y en 3 días que aún vivió se desmayaba a menudo. En fin, llegó el último día de Don Quijote. Entre abundantes lágrimas de los que allí presentes, entregó su espíritu. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner el autor. Déjanse de poner aquí los llantos de Sancho, el ama y la sobrina de Don Quijote, A quien Sansón Carrasco escribió este epitafio. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente, que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura, que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco.